Cómo no, muchísimas gracias, doctor. Para mí un placer enorme presentar una vez más, porque yo creo que sin lugar a duda, y si él lo corrobora o lo avala, yo he sido su presentador. Sí, qué bueno. Yo creo que yo soy su presentador oficial. Sí. Tú eres una especie de manager. De manager, sí, exacto. Porque nosotros, el hermano Juan Matos, batellero dominicano, como el que más, residente por muchos años en Massachusetts, en el estado, ¿no? Así es. Y específicamente en la ciudad de Worcester, donde yo he tenido la oportunidad de ir también a visitarlo. Ha presentado varias obras, tanto en los Estados Unidos como aquí en la Biblioteca Nacional, y yo he sido su presentador. Por eso digo que quizás yo soy el presentador oficial del hermano Juan Matos. Cada vez que viene nos juntamos y hacemos un recorrido. Para nosotros un gran placer presentar a nuestros oyentes a la región a un poeta laureado, a propósito de que se celebró el Día del Poeta, creo que el viernes. Saludos, buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo a toda la región nuestra región sureña, nuestra región barahonera. A un abrazo a todo el elenco de Acción de la Tarde. Son ustedes muy amables. Ciertamente es una diosidencia que en los eventos los cuales celebro cada visita a mi amado país, con la presentación de nuevos libros, he tenido la anuencia, la dicha de que Alci ha estado a mano derecha junto con los compañeros de Hermandad Batellera y de Barahoneros 4x4. Una diosidencia, sí. También una alcidencia, me llamó la atención la diosidencia. Sí, para claro. incorporar. Escrito está, porque no cae una hoja del árbol si no es con su voluntad. De tal suerte que nada siempre con el interés de compartir. Dios ha dado los dones y los dones son para eso, para reproducirlos y compartirlos. El don de la palabra que viene con los ejemplos que recibimos en nuestra generación cuando éramos mucho más jóvenes. Teníamos el cuadro de arte dramático del profesor Yorick, teníamos los hermanos Terrero, Víctor Napoleón Terrero, los hermanos que siempre participaban en teatro. Se celebraba acá en lo que fue el Centro Sirio Libanés, en lo que era para entonces el Barahona Country Club, y de niño había referente. Uno decía, cuando yo crezca quiero ser como ¿verdad? Fran Adolfo, excelente declamador, el poeta Da Costa Félix. Mi padre me traía, siendo yo niño, esos recitales y yo no tenía referentes. Entonces, todo eso prende, ¿cierto?, en la curiosidad del niño, cómo se hacen las cosas. Amén de la generación de educadores que tuvimos, ¿cierto?, que nos inculcaron el amor por las artes, la poesía fundamentalmente, y las actividades de el Club Cultural Los Buenos Amigos de entonces. Sí. Estaba el José A. Robert, ¿cierto?, y la Hermandad de Estudiantes Batelleros, todos con elencos de grupos de poesía coreada, y ahí empieza el deber de continuar la literatura. Entonces, independientemente de nuestras profesiones, mi papá me ordenó que yo debía ser ingeniero químico. Sí. Y en palabra de Dios, te alabamos, Señor, y eso fue lo que yo hice. Pero siempre la literatura, como la definió Facundo Cabral, es una novia muy condescendiente, porque va contigo donde quiera, no es celosa, y aquí estamos. Bien, su última producción, ¿cuál es? Bueno, mi mamá me decía, no uses nunca la palabra última, porque eso lo sabe Dios. La más reciente de mis producciones es una trilogía. Son 3 poemarios. Que nacieron justo con la inquietud de la pandemia. La primera de ellas en terminarse fue Con Pecado Concebido, que es un título al que es una intertextualidad del Salmo 51, y en pecado me concibió mi madre. De ahí Con Pecado Concebido,
que es una selección de poemas de amor. Se los digo. Sí, cómo no. Que el bien amado hermano Alci Pimentel para el 14 de febrero ha de inaugurar un audio libro en la voz recitada de un audio con música. Un aplauso. La otra colección es Labrador de Palabras. Es una selección de prosas poéticas, todo prosa. Y también Temblor de Espejos, que es una selección de poemas sociales, porque el ser humano, la espiritualidad, el amor, su contextura y su solidaridad social lo comprometen. Como ya escrito está, pena del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pablo Milanés, José Martí. Entonces, el compromiso de la literatura es tratar de ser con autenticidad, con apego a la estética, la voz de los que no tienen voces. Ese es el compromiso. Entonces, todo esto ocurrió durante la pandemia. Uno siempre escribe, dice Ángela Hernández, poemas hay escritos a mi pesar. Ángela Hernández, Premio Nacional de Literatura. Y cuando la pandemia perdimos varios compañeros de letras, y te soy sincero, yo sentí terror porque había publicado para entonces 12 poemarios. Y dije, si yo me muero y yo no tengo el libro de mi esposa, el libro de Alma. De ahí fue que vino Violetas del Alma. Entonces, ya después se me dio por ordenar todo el compendio de mi poética por temática. Temática social, temática amorosa, temática íntima, como es Labrador de Palabras. Y hay otros más que vendrán el año próximo, si Dios permite. Pero eso es interesante, eso es interesante. Usted aborda una época que aunque yo no puedo ubicarme así en esa etapa donde la literatura, o sea, tuvo aquí tanto empuje que teníamos personas y teníamos organizaciones que no solo hacían literatura, sino que el teatro tuvo una etapa vigorosa como un medio de expresión social. Sí, claro. De esa generación de la que usted forma parte, ¿cuáles escritores más han estado teniendo éxito como usted fuera de las playas dominicanas? Que usted recuerde. Bueno, la literatura dominicana de la diáspora es una literatura muy sólida. Afortunadamente, y esto es importante que lo recalque, en base a la formación que tuvimos en nuestro país. Eso es importante, yo lo recalco siempre, doquiera que voy en las universidades, en los centros académicos donde se nos invita. Nosotros nos fuimos de aquí formados, y eso debe quedar claro, orgullosamente, nos fuimos muy bien formados. Lo que hicimos fue darle seguimiento, ¿sí? Apegado a nuestras raíces, por amor, porque ¿quién dice? Él me dijo batellero, donde quiera que yo voy, soy batellero, soy baraonero, ¿cierto? Cuatriboleado y minoso. Entonces, sí, César Sánchez Veras, por ejemplo, que es de San Pedro de Macorís, poeta laureado en Estados Unidos también, al igual que este servidor. Rina Espaillat ha ganado 3 veces el Premio Nacional de Poesía en Estados Unidos, traductora. Amén de Junot Díaz. Y hay una generación de chicas, atención, las escritoras más destacadas en los últimos 10 años son nuestras jóvenes, nuestras escritoras, ¿sí? Marianela Medrano, Irene Santo y Belice Fanir son escritoras laureadas. Es más, están a un alto nivel de competición en ese mundo exigente. Académico, sí. Porque muchas veces, si tengo 10 segundos para explicar, no es un ejercicio de vanidad el hecho de que se diga poeta laureado. En las ciudades, en muchas ciudades y las academias, las universidades me refiero, a cada 3 años llaman a concurso a los escritores para el premio de poeta laureado o narrador laureado. Y eso viene desde la Grecia antigua,
de cuando terminaban los torneos y las cosas, los gobernadores entonces escuchaban a los poetas, a los cantores, los cantaores, como se dice en España, y el que reuniese mayor condición y cantara a los victories de la ciudad, ¿cierto? Recibía el laurel del triunfo. Exacto, recibía el laurel del triunfo. De ahí viene el nombre eran verdaderas competencias del espíritu. Oh, pero claro, entonces de ahí viene el nombre de poeta laureado, de escritor laureado. Ha recibido el laurel del triunfo. Entonces se quedó esa tradición. Son literalmente concursos literarios. Tú tienes que someter tu currículum, prueba de que eres gestor cultural, y además que la academia certifique, avale la calidad de tu obra literaria. Entonces uno termina siendo un embajador de la literatura. Y es un gran honor. El hecho de que República Dominicana tenga en Estados Unidos más de 6 poetas laureados significa... Eso vale importante. Sí. Doctor, cuando se conmemoraba el Día del Poeta, nosotros aquí hablábamos y mencionábamos nombres de Barahona y entonces decíamos, bueno, ¿y cuál es la nueva generación de los últimos años? ¿Cuál es la motivación que hay en la juventud actual para irse, como usted bien ha expresado, de la cantidad de dominicanos y barahoneros que son poetas laureados? Bueno, y no laureados, porque no se escribe para alcanzar el tradicional éxito. Baste con que haya calidad y honestidad en la escritura. La premiación viene después. El compromiso es exigirse y escribir bien. Uno de mis sueños... ¿Qué se haría por esos jóvenes para uno de mis sueños es continuar lo que yo hice en uno de mis viajes. Yo le dije a los compañeros de ajedrez, yo no... Lo único que sueño, y le agradezco a mi hermano Wilson Gómez, que fue ahijado de mi padre, sigue siendo ahijado de mi padre, aunque ya mi padre está llamado por el Señor. Yo quiero que la Fundación Pirula me cubra para realizar un curso de escritura creativa, y nos concentramos en la narrativa. Y déjame decirte que los cuentos que estos jóvenes en 4 días, mira, ni siquiera 5 dedos, 4 días que yo estuve acá, yo no fui a una playa, nada, fue concentrado con esos chicos, los padres los trajeron, participaron 12 chicos e hicimos un curso de escritura creativa. Entonces, por lo menos los rudimentarios, ¿qué es escribir un cuento? Mi madre fue maestra, 43 años de su vida, Epifania Cuevas de Matos. Entonces, yo recuerdo que yo estaba en tercer grado y me dijo, mira, escribir es hablarle a un amigo sobre un papel. Lo repito. ¿Qué es escribir? Escribir es hablarle a un amigo sobre un papel. ¿Qué es escribir? Las historias de tu familia. Está ahí Juan Rulfo, le preguntaron, ¿cómo es que un escritor tan exitoso como usted escribiera solo dos libros? Digo, porque los viejos que me contaban las historias se murieron. Entonces, cada familia, y lo digo silábicamente, ¿te acuerdas de los cocotazos silábicos? Sí. Cada familia tiene una historia. Es así. Entonces nosotros tenemos que contar nuestra historia. Gabriel García Márquez, ¿qué dijo? Vivir para contarla. Sí. Entonces, yo rogar es la palabra, como decía mi madre, que de alguna manera nos aboquemos a estimular la escritura creativa, empezando por nuestros jóvenes en escuela elemental, porque ahí fue donde yo empecé, por ahí hemos empezado todos. Y yo sé, usted lo ha tenido, usted, todo el mundo alguna vez en la cama, dormitando, se le ha pasado una idea preciosa y ha dicho, mañana lo escribo. Pues ¿sabes qué? Se esfuma, se va. Hay que escribirlo ahí. Hay que escribirlo ahí. A mí me preguntan, ¿de dónde viene la inspiración? Eso de inspiración es raro. ¿Qué me inspira? Yo estoy lavando los trastes. A mí me encanta fregar los platos. A mí me encanta suapear el piso, lavar el baño. Esas son cosas que doña Alma no tiene por qué hacer. Yo tengo que asegurarme que doña Alma descanse. Y me llegan las ideas. Entonces, ahora, antes yo usaba un grabador digital. Y esto lo aprendí de Neruda y de los grandes escritores. Llegan las ideas, usted le escribe la idea principal
y después para que no se vaya, porque se van. Si Luego alguien de está esa escuchando, forma. entonces usted guarda su idea y después, en la madrugada, tiempo después, usted se sienta en el ordenador a crear, a sabiendas de que, número uno, no todo lo que usted escribe es publicable. Número dos, necesita la humildad. Y lo vuelvo a repetir, necesita la humildad, porque con lo que usted escribe lo tiene que someter a maestros. Y te dicen honestamente, esto no es publicable, esto necesita mejorarlo. Hablando de escritora, tengo aquí a una persona que es familia suya y que me está hablando. ¿Oh, sí? Está siguiendo a Ana Rodríguez, hija de Doña Águeda. Mi sobrina. Doña Águeda Rodríguez, su sobrina. Doña Águeda es mi hermana mayor. Águeda es hermana mayor Claro, mi suya. hermana mayor, claro. Aquí lo qué tengo placer, para decirlo. qué mira, placer, sí. entonces. Entonces, usted era Obligado a esa familia, familia. doctor. O si usted era familia de Don Julio. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. yo fui esposo de una hija de Don Julio. Mire para ahí. Siempre me hablaban de Juan Mato, pero realmente mundo es pequeño. físicamente no habíamos tenido ocasión de coincidir. Así es. Tengo dos preguntas. A ver, hermano. Bienvenido a Barahona primero. Gracias del alma. Si usted habló en principio de la poesía coreada, entonces yo quisiera saber para el público a qué usted achaca el hecho de que eso haya desaparecido de las escuelas. Y la otra es, las obras se escriben en prosa y en verso. En verso cuando tienen rima y en verso y en prosa no. Entonces, ¿cómo se determina la calidad de una obra cuando está escrita en prosa? Si no está sometida ni a ritmo, ni a rima, ni a nada de eso. Interesantísima pregunta. Las dos. Muy buenas preguntas. Vamos en orden, porque es una pregunta manga larga, como decíamos los abuelos. Entonces, fíjese, la situación con relación a la práctica de la literatura y la exposición de nuestros niños a las artes, y lo digo en sentido plural. Todos somos de una... No, yo soy mucho más viejo que ustedes. A nosotros nos ponían a explicar la clase. Y eso nos dio las habilidades de no tenerle miedo al público, empezando por las aulas. De tal suerte que el arte de la comunicación, este don que Dios le ha dado a ustedes, ¿verdad? Es un arte, cierto, que ustedes cultivan, pero se cultiva con la práctica, con la lectura en voz alta. Parte del problema a nivel general, ¿sí?, es que se ha descuidado la lectura en voz alta desde las casas. Yo soy educador, yo no la voy a emprender nunca con los educadores, mis colegas, porque tristemente la sociedad espera que nosotros los educadores hagamos magia. ¿Y qué hace usted en la casa? ¿Cuántos minutos usted lee con usted como educador, como padre, como tío, le lee a un sobrino? ¿Cuántas veces usted le compra un libro a un sobrino en vez de un juguete el Día de Reyes? Entonces, si no hay hábito de lectura en la casa, está todo perdido, para empezar. Luego, la práctica de poesía coreada viene con el ejercicio de la dicción. Ustedes lo saben, ustedes son profesionales de la lengua, ¿cierto? Entonces, si en la casa el niño no lee en voz alta, y la tía o la abuela o el padre no escucha y no se corrige al niño y no se lo instruye, entonces cuando llega al salón de clase, realidad es esta, con 42 estudiantes en un salón de clase, a veces 50, no le pidan peras al olmo. El maestro es un ser humano que tiene una población estudiantil sobrepoblada. Entonces, eso ha dado al traste no solamente con las artes, ha dado al traste con la educación, en términos generales. Gloria a Dios que hay planes de invertir 20 mil millones de pesos en aulas, porque aquí lo que hay que hacer es reducir el número de estudiantes por salón de clase y listo. Tenemos excelentes educadores, gente que tiene pasión, pero se frustra. La otra parte tiene que ver con los modelos. Recuerda que yo mencioné aquí al poeta Da Costa Gómez, yo mencioné a los hermanos Medina, al maestro Yori Piña, a Fran Adolfo.
¿Dónde están las actividades culturales que se hacen aquí? A ver, se supone que hay un ministerio de cultura, un director regional de cultura. Bienvenido, le acaban de partir la madre, perdonen la expresión, pero me indigna. Lo destituyeron. Y ese director, excúseme, y ese director regional, por cierto, también es poeta. Está bien, estamos de acuerdo, pero lo que me refiero, para no poner dedos índices, porque mi labor aquí es enaltecer lo que se hace, es que podemos mejorar. Entonces, si un niño no está expuesto a obras de teatro, no sabrá lo que es teatro. Si un niño no está expuesto a una lectura poética, no sabrá lo que es una lectura poética. Nosotros en la semana que mencionaste, Semana Internacional de la Poesía, vinimos alrededor de 18, 22 escritores internacionales y el ministerio no tiene por qué pagarnos el pasaje. Yo vengo porque, número uno, Dios provee, y número dos, porque esto es lo que amo. Y estuvimos leyendo desde los clubes de Villa Francisca hasta las universidades. ¿Y cuál es el resultado de los niños? Me dicen, ay, eso sí sonó bonito. Se motiva. Entonces, con relación a la segunda pregunta, y los jóvenes que están escuchando, piensen en esto. No, poesía no es rima. Poesía es la belleza del lenguaje. Poesía es la calidad estética, es decir, bella del lenguaje. Porque si por las rimas vamos, los medios de comunicación están llenos de... ¿Cómo sería poesía? También. Déjame aclarar dos cosas. Wow. Que yo tengo nietos y la realidad es la realidad. ¿Cierto? El asunto no es si es dembow, el asunto no es si es reggaetón o como se le llame. El asunto es la temática. Lo repito, el asunto es la temática. Porque si en ese ritmo, estamos hablando de ritmo, ¿cierto? Si en ese ritmo la temática es social, creando conciencia, si en ese ritmo la temática es resaltar el valor de la mujer, si en ese ritmo es expresar la belleza de nuestras playas y de nuestros suelos, no hubiese problema. El problema con ese género que han impuesto mercantiles, porque todo es dinero, ¿sí?, es imponer la generalización de que está bien denostar, insultar a la mujer. Y entonces un niño que no lee, un preadolescente que no tiene modelos, ve que fulanito de tal se compró la gorra, los tenis de Michael Jordan y eso que, diciendo porquerías, y él va a escribir porquerías. Y como están las cosas ahora, cualquiera tiene una, entre comillas, emisora digital. Y de ahí vemos las cosas. Pero eso no significa que no se esté haciendo literatura. La literatura juvenil e infantil que se está produciendo en República Dominicana hace 20 años es mejor que muchísimos literatura juvenil e infantil de cualquier parte del mundo. Como decimos en Guam, yo se la chubo a cualquiera. Entonces, y los jóvenes responden a lo que se les expone, ¿cierto? Entonces, seamos optimistas, de verdad. Juan Mato, nosotros tenemos en este programa una meta que no la hemos materializado aún, pero que está, no está nuestro Ovalí Ramírez, que está muy interesado en que podamos iniciarla, que es una motivación a la lectura. De hecho, tenemos ya gente que nos ha donado libros y queremos hacer un espacio para que la juventud pueda desarrollar el sentido crítico de lectura, empezar, porque entendemos que para poder escribir hay que leer. Fundamentalmente. Nos gustaría contar con su colaboración, claro, aunque sea de manera telefónica, mandarle algunos de los ensayitos que los niños hagan, sí, claro, y ver cómo podemos motivar a esa juventud, que hay que darle espacio, porque un país que no piensa en la juventud está llamado a no tener un futuro adecuado. Entonces queremos comprometerlo ya con Alci. Cuente tenemos con la eso. comunicación abierta. Alci es testigo de que en las presentaciones de mis libros, vanidad aparte, los libros se donan. Sí, así es. Sí.
Que, por cierto, la bibliografía ya va por ¿cuánto? 16 poemarios. 16 poemarios. Es una producción respetable. Sí, y entonces algunos, como Azúcar, Callo y Puerto, en 2 idiomas. ¿Cuál es el otro? El hombre que se fue. El hombre que se fue en 2 idiomas. Sí. Porque uno vive allí y mis nietos, la primera lengua de mi nieta es el inglés, y además la proyección. Aquí mismo en República Dominicana hay mucha educación bilingüe y ese es el futuro. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra. Eventualmente acá habrá centros educativos bilingües. ¿Por qué? Hay una propuesta del presidente de la República que entiende que se empezaría a aplicar a partir del año escolar siguiente, donde el inglés va a tener una connotación mucho más importante en su enseñanza. Siempre lo hemos tenido en los programas escolares, pero no al nivel en el que se espera que los estudiantes puedan aprovechar esos años y salir dominando la lengua. También el Ministerio de Educación Superior tiene el inglés por inversión, que ha sido un programa que ha dejado a muchas personas preparadas en el país. Claro. Tenemos una cantera y amplia de un público que puede leer las obras en la segunda lengua, porque necesitamos también eso para que quien produce literatura pueda ser leído. Y claro, en el caso suyo, que produce fuera del país, tiene un público natural ya que le va a seguimiento, pero los escritores dominicanos que viven en República Dominicana muy bien se pueden animar, porque eso también ayuda a quien estudia el inglés tener obras escritas por dominicanos en la lengua extranjera. Si me permiten, no sé qué tiempo tenemos. El control nos dice, pero vamos a permitir 2 minutos más para que usted pueda resumir cualquier idea. Yo les quiero dejar a ustedes una tarea. Es simple. Todos ustedes recuerdan cuando nos juntábamos a echar adivinanza, como decíamos, ¿cierto? Entonces, hay una estrategia de escritura creativa que yo la divulgo donde quiera que tenga una oportunidad, y se llama, si quieres escribirlo, Te cuento el cuento que me contaron. Lo repito, te cuento el cuento que me contaron. En cada familia hay un abuelo, una tía, un bisabuelo, ¿cierto? Entonces la dinámica es que los niños les hagan una entrevista a las tías, a los abuelos, al padre, ¿cierto? Y entonces ellos cuenten el cuento. Por ejemplo, tío, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño. Y el tío le contará de cuando se bañaba o aprendió a bañarse desnudo ahí en el Virán, aunque el Virán no exista más. Entonces el niño va a contar el cuento que le contó el tío. Tiene las siguientes ventajas. Fortalece el diálogo intrafamiliar, lo que significa que hay menos televisión. Número 2, se rescata la memoria familiar. Y número 3, va a producir escritores. Así de simple. ¿Sí? Es así. Se los dejo. Bien, antes de que te marche, Juan, tienes una presentación en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades en la UAS en Santo Domingo, ¿verdad? Así es. ¿Eso es cuándo? El jueves 3 de noviembre tenemos la presentación de la trilogía poética en mi UAS. Correcto. Entonces, la buena nueva es que muy afortunadamente tendremos una presentación en un centro académico de acá de Barahona, muy probablemente Ucateva, el día viernes 11. Les prometo que en cuanto reciba la confirmación, yo vine de la capital a tener una entrevista y fue muy bien acogida y dejé la solicitud y esperamos que la gracia de Dios permita que así sea. Ustedes, prometo venir aquí a dejarles el afiche y todo, y será una gran fiesta de la literatura porque me acompañarán varios compañeros escritores de la ciudad capital. Te diriges a Neiva, a la Feria del Libro de Neiva, ahora mismo. Sí. No pudimos aprovecharte para que nos hablara porque tuviste una excelente, magnífica presentación con la presentadora Milagros Germán en el programa María Cela Álvarez. María Cela Álvarez, esta noche María Cela. Muy bonita presentación. Hablaste del cáncer de mama
pero el cáncer de mama ligado a lo poético, una cosa extraordinaria, muy bonita. Y a la familia también. Eso está en YouTube, señores, búsquenlo, que yo quedé impactado con eso, y ligado a la familia sí, también. lo pude escuchar. Exacto. Y ver. Una de las grandes vertientes de la poética es que, lo dije anteriormente, debes ser la voz de los que piensan que no tienen voces. Independientemente de que es fruto de una experiencia personal. Yo soy sobreviviente de cáncer de seno. Cuando digo yo, es porque si tu compañera padece ese mal, te afecta. Entonces, no te queda de otra que no sea manifestar el apoyo a tu compañera, que es y sigue siendo tu compañera, independientemente de si tiene seno o si no tiene senos. Listo. Usted juró en las buenas y en las malas, pruébelo. Entonces, la poética se las dejo. Les agradezco infinitamente este diálogo, esta oportunidad, la paciencia del señor director, que nos ha hecho señales de tiempo, pero ni modo, aquí estamos, y la próxima vez, si hay tiempo, pues me gustaría leerle un par de poemas y listo, compartir con ustedes. Vamos, la próxima vez vamos a agendarlo para que deleite al público también con la lectura. Aquí tenemos a Alci, que va a competir con usted. Esa es una voz que Dios se la dio, y gracias a Dios que gracias a Dios que así. Bien, amigos de Acción de la Tarde. Una preguntita que se contesta con un sí o no. ¿Usted también cultiva el cuento y ha publicado cuentos? No he publicado cuentos, yo escribo cuentos. Todavía mis maestros me dicen que debo mejorar. Entonces, para publicar, después que mis maestros José Segura y Jacobo Walters y Rina Espaillá me digan que está decente, entonces sí lo publicaremos. Está interesante. El cuento es uno de los géneros más difícil de cultivar. Tuvimos en voz una de las voces más altas, las expresiones más altas de la cuentística universal. Así es. Bien, amigos, nos hemos dado el banquete de escuchar a un poeta barahonero aquí en vivo, en cabina, el maestro Juan Matos, y le tendremos ya, previo a su visita aquí de nuevo a Barahona, que está prevista que pueda ser el 11 de noviembre, leyéndonos, porque ya es un compromiso que asumió, leyéndonos uno de sus poemas, y dejaremos que Alci no nos compita ahí mucho, porque Alci está esperando que él escriba para él leer. O sea, él dirá, Alci, él es el autor de las letras, pero yo soy el dueño de esa voz. Nosotros tenemos Dolor de Hermano, que está grabado. Y está ahí en el departamento de grabación, solamente tenemos que pasarlo para acá. Pero interesante. Excelente poema. Entonces, Alci, vamos a hacer algo, vamos a pasar a una pausa y búscate Dolor de Hermano, un chin antes de los comentarios o después entre los comentarios, para que el público sepa de qué se trata. A una pausa y en breve retornamos. Voy a leer un poema breve que se titula Del delirio sutil, sin ánimos de competir con la voz privilegiada del delirio sutil. Solo tú, mujer de piel a piel, solo tu boca, camino de tu boca, solo tú frente al espejo fiel, orfebre fundidor del anhelo que brota a la luz de tu ser. Eres, mujer, ese certero en vez de mi existencia. Yo vivo incrustado en tu corteza, ha sido de ti como perenne hiedra. De tu esencia, mies de mi sustento. Solo tú, mujer de piel a piel, canto por ti al vívido estallido que aquí, en el ardiente lecho de los sedientos eros, nos dilata las ansias de enamorados fieros, nos remonta a las tardes de colegiales días y nos da ese milagro de amarnos todavía con delirio sutil, sin desesperos. Lo visualicé agarrado de la mano. Él me preguntó cuál es la diferencia. Este es un poema escrito en versos, ¿cierto?
y entonces te voy a dar la respuesta de lo que es un poema en prosa y verás que mientras haya calidad del lenguaje y mientras haya esa musicalidad, allende los versos encontrarás la belleza del lenguaje. Este poema, Memorándum, me lo escribió mi esposa con una mirada. Yo llegué como a las 12 de la noche de leer poesía en las tertulias que tú sabes que se extienden, la culpa la tiene el vino. Y esto fue lo que yo leí en el vino, ¿cierto? Lo que yo leí en sus ojos. Ella no dijo palabra, pero yo entendí lo que me estaba diciendo. Memorándum. No te quiero, poeta. Te quiero de carne y hueso, cerca, así, a secas. No te quiero, poeta. Te quiero sin palabras. Ellas surcan las sienes de mis sueños para encender mis mares. No las quiero. Quiero en cambio tu carne, sudarte. Entiéndelo, poeta. Sonetos surcan la piel de las esperas. Versos me velan. Coplas por copa de tu vino diera en esta hora ciega. De tus estrofas mi vida brota, mordida al ritmo de tu cintura, y un vendaval preñado de mis urgencias arremete tu rima insalvable, a no ser por las concavidades que solo se repiten entretejiendo piernas. Anda, anda, pirata de palabras, metaforiza, diseccióname, desentierra tesoros deliberadamente geografiados en lenguas de fuego desde mis ojos cada vez que te desnudo sin que tú lo presientas. Retruécate en mi cuello, repítete que no hay academia ni academistas escudriñando el elixir de tu ortografía cavernaria. En tanto, papiro, piedra, arena de 1000 senderos soy para la eternidad del poema que has de escribir en mí. No mañana, no más tarde, ahora mismo y aquí, en medio del Caramba, hay carne también. Entonces, ya viste que interpretó lo que la mujer quería. Así le es. dio carne, pero también le dio poesía. Así es. Estaba esperando, Así doctor. que- muchísimas gracias. Gracias a usted, y gracias chicos a usted. y todo el mundo a escribir. Bien, Gracias. bien. Así que tenga una feliz jornada hoy en la feria del libro en Neiva, que creo que dice Alci que usted debe estar presente. Ajá. Y que allá, bueno, y Neiva es una tierra de grandes escritores, muy grandes. Les dejo una promesa, ya se lo dije a Alci. Hoy mismo, Editorial Santuario, quien es que edita estos textos, recibió la tirada de 300 ejemplares de los 3 libros. Entonces Alci recibirá en la compañía que lleva, para no hacer un anuncio gratuito, como en otras ocasiones él es testigo, yo siempre. Entonces él me dará una lista del elenco, los libros vendrán dedicados. Y entonces ustedes los acuchillen aquí en el programa Está bien. antes de yo llegar. Está ¿Cierto? bien, ¿Prometido? claro, Sí, prometido, gracias. prometido. Un abrazo, Hemos Dios les aprendido bendiga. bastante. Es así, Dios porque les Nos hemos bendiga. inspirado. Felicidades. Claro. Y Motivado, me gustó eso. No solo poesía, carne también. Así es. Dios Y la les copa de bendiga. vino, doctor. Amén, amén.